Hey everyone, we're trying this again. Let's see. Again, just as a disclaimer, it is a Spanish session, but of course I always welcome everyone to join in. Para los que están aquí, esta sesión sí va a ser en español, pero estamos tratando de averiguar algo primero. Vamos a empezar en un ratito a las 3 exactamente, pero si quieren mientras pueden ir al baño, tomar agua, lo que sea. Voy a tener a tres asistentes, o si necesitan algo, cualquier preguntas, de una vez ya lo puede meter en los comentarios y podemos empezar así. Pero mientras hay que tratar de arreglar esto. Ok, déjame ver. Ok, solo falta un poquito más. Pero de una vez, solo para empezar, me llamo Stephanie Molina y yo soy una de las consejeras de admisiones. Estoy aquí para ayudar a todos los estudiantes y sus familias que hablan español para entender todo de lo que está pasando. A veces no se entiende o es un poquito difícil entender de lo que uno tiene que hacer o cómo uno como el papá o el mamá puede ayudar a sus estudiantes. Sé que siempre es algo difícil, pero estoy aquí para ayudarlos. Yo trabajé orientación por 2 años, so era algo súper divertido. Yo también hacía estas sesiones en español, pero por supuesto era en persona en vez de estar en línea. So esto es algo un poquito diferente, no nomás para mí, pero para ustedes también. Hoy vamos a tener a 3 ayudantes. La primera se llama Valeria. Ella va a estar en los comentarios de vez en cuando respondiendo a cualquier preguntas que tengan. También tenemos un asistente de orientación que se llama Hailey Miller. Ella va a estar en los comentarios. Y también Ben Finn. Ellos me van a estar ayudando. Uno de los 3 sí sabe hablar español y responder en español, pero cualquier cosa yo puedo traducir lo que ellos digan si necesitan eso. So, para empezar, solo para saber un poquito de lo que sus estudiantes tienen que hacer, ahí está Haley. So, si necesitan algo, pueden decir. And Ben, if you want to say hi, and Valerie, just go ahead and put in the comments a little hand as well. So, lo que estaba diciendo es que los estudiantes que me van a ayudar ahorita van a poner en los comentarios hola o quiénes son para empezar. Pero algo de que los estudiantes, sus estudiantes tienen que estar haciendo ahorita es, si no se han registrado para orientación, eso empezó el lunes, o es algo que tienen que hacer.
porque si no hacen eso no van a poder registrarse para sus clases. Um, y es súper importante, ya algunas clases están llenas, pero no significa que no, sus estudiantes no van a tener clases. Es algo que lo tienen que hacer lo más pronto posible, so, si lo pueden hacer hoy o antes del fin de la semana, um, eso es mejor. So, ahí está Ben. Hey Ben. Ellos me van a estar ayudando hoy. Um, Orientación solo dura 90 minutos en total. Son 5 videos que tienen que ver. Son no es nada súper difícil. Si tienen que pagar es un extra dinerito. Cuesta $85. Pero después de eso, eso va a cubrir su tarjeta que llamamos el ECU One Card. So, eso es la identificación de todos los estudiantes. O si quieren ir a la biblioteca, quieren ir a comer, necesitan, no sé, comprar algo de una de las tiendas que tenemos en nuestro campus, eso pueden usarlo. Pero sí es algo que tienen que subir su foto. Antes uno podía tomar su foto allí mismo en el campus, pero como todo tiene que ser virtual, lo pueden submitir por su cuenta de, si no me equivoco, uh, ok, de su Pirate. Pero también hay una aplicación que se llama Get. Um, Sus estudiantes pueden bajar esto simplemente y subir su foto, y ya en agosto cuando lleguen a la escuela es cuando van a poder agarrar su tarjeta. So, eso lo van a usar para todo, y si no toman su foto antes de agosto, pues el primer día de sus clases no van a poder agarrar su tarjeta. So, muchas cosas están pasando ahorita. Algo más, como estaba mencionando, que esta tarjeta se usa para todos o para comer. Eso es algo como familias hispanas que se preocupan qué van a comer, qué exactamente le van a dar de comer a mis estudiantes. So, sí tenemos 2 cafeterias. Ellos pueden ir cualquier hora del día que cuando esté abierto. Si necesitan, no sé, comprar o si se aburrieron de la comida que hay. También tenemos Chili's o Panda Express, Chick-fil-A, tenemos a Subway, muchos diferentes restaurantes por el campus, o no nomás tienen que seguir yendo a las cafeterías. Si es tipo buffet, so cuando ellos quieran pueden ir. Si solo quieren una manzana, solo quieren jugo de manzana, esas son posibilidades que pueden hacer. So, um, esa tarjeta es súper importante. Algo más que hace es los deja entrar a la biblioteca. La biblioteca es completamente gratis. Pueden entrar, tiene 3 pisos. El primer piso pueden estar allí, pueden hacer cualquier ruido que quieran hacer. Y cada vez que subes un piso, el volumen se baja. Entonces, el segundo piso hay más cuartos y lugares para que los estudiantes estén allí para estudiar. Y luego en el tercer piso es más para que uno de verdad se enfoque y no haya distracciones. Algo súper importante, sé que ahora con estos tiempos es súper difícil lo que está pasando. Hay una clase que ofrecemos, COAD 1000, es COAD 1000. Cuando sus estudiantes están registrándose para sus clases, eso definitivamente es algo súper importante. Y siempre ayuda a los estudiantes a entender qué exactamente ECU ofrece, cómo pueden agarrar trabajos, no nomás en el campus como estudiantes, estudiantes que son empleados, pero también después de que se gradúen. So, esas son muchas opciones. Si quieren comprar, no sé, ropa o algo que diga
ECU Mom, que significa mamá de ECU, pueden ir a comprar ropa de ECU en el Dowdy Student Store, que es la tienda que tenemos en el campus, o cuando lleguen en agosto o en julio, cuando sus estudiantes empiecen a mudar, pueden pasar por allí y recoger una playera o no sé, una gorra. Siempre hay ofertas más que nada para los papás que apenas, o los papás y los estudiantes que apenas están empezando. So, súper divertido. Algo de los estudiantes que apenas se van a mudar, empezando, bueno, no más tarde que el 1 de julio es cuando sus estudiantes van a averiguar dónde están viviendo, en qué piso y con quién. So, sus estudiantes necesitan definitivamente checar su correo electrónico de ECU constantemente. So, es algo que todos los mensajes importantes y luego de orientación de sus clases, de quién va a ser su consejero de clases, sus advisors, como los llamamos aquí, um, es algo que van a necesitar checar frecuentemente. So, por favor, díganles que siempre estén checando sus correos electrónicos, um, pero va a tener detalles, información de qué día pueden venir a dejar sus cosas, a qué hora y dónde estacionarse. So, todo lo que le vamos a mandar va a ser por ese correo. Muchas cosas que van a poder hacer cuando estén aquí, o sea, también van a poder ver otros estudiantes que están en la misma fase que ellos están. So, si necesitan ir a, no sé, al centro de recreo, pueden ir con su tarjeta de ECU Sol One Card. Otra vez es algo súper importante. Tienen que asegurarse que suban su foto antes de que lleguen a la escuela. Pero algo para que ustedes estén seguros, que sus estudiantes están seguros, es que nosotros tenemos nuestra propia fuerza de policía. So ellos están aquí vigilando a cada hora, están patrullando, perdón, patrullando todas las horas en carro, en bicicleta o nomás caminando por todo el campus. Cada dormitorio tiene su propio policía. So, en caso de que alguien necesita checar algo, cada quien dormitorio tiene su policía. Eso es algo para que ustedes sepan que sí está seguro ECU. Tenemos también algo que se llama ECU Alert. So, esos son mensajes de texto que uno como papá y los estudiantes pueden registrarse y tener toda esa información a su celular. So, se lo mandamos todo a su celular. So, si algún día, no sé, algo de haya mucho viento y no sé, o está lloviendo muy fuerte y los estudiantes, es muy peligroso para que los estudiantes vayan a sus clases, van a poder, les va a llegar ese mensaje por el ECU Alert a usted y también a su estudiante, pero si es algo que se tiene que registrar. Hey Haley or Ben, if you could put like the ECU Alert link in the comments, that'd be great. So ahorita mencioné a mis compañeros que si puedan poner ese sitio de web en los comentarios para que lo tengan. Si no son residentes de Carolina del Norte, tenemos muchos modos de transportación. Tenemos como lo que llamamos nuestras limusinas moradas, que significa que son nuestros autobuses moradas. Eso lleva a nuestros estudiantes casi por todo Greenville. So, si necesitan ir a la mall o a Target, a Walmart, no sé si necesitan ir al otro el otro campus que tenemos aquí cerquita, también los llevamos. O si necesitan ir al aeropuerto,
al RDU, so, el aeropuerto de Raleigh. También los llevamos allá. Sí es algo que tienen que pagar extra, pero es otra opción si no tienen sus carros aquí. También tenemos aquí el aeropuerto de Greenville, so fácilmente los podemos llevar allí o pueden tomar el autobús para Wilson y allí tenemos un tren donde ellos pueden tomar para regresar a su casa. So, son diferentes opciones que tenemos. De los autobuses morados, no es algo extra que tienen que pagar, eso ya está incluido en lo que tienen que pagar en total. So, pueden subirse a esos autobuses cuando quieran, pasan cada 5, 10 o 15 minutos. Um, so, si no tienen que traer su carro el primer año, no es necesario honestamente, pero si lo quieren traer, sí lo pueden traer, pero yo personalmente nunca de verdad lo recomiendo. Um, Solo porque los autobuses te llevan donde quieras, casi cualquier hora. Eso siempre es súper útil. Um, También si necesitas que alguien más te lleve, si los autobuses no están corriendo o no hay alguien disponible para llevarte allí mismo. Cuando lleguen aquí a ECU van a tener amigos, van a ser amigos, van a conocer a diferente gente. So, lo que van a poder hacer es preguntar, hey, ¿tienes un carro? O si me puedes echar la mano y llevarme, no sé, si su amigo vive en Raleigh, ellos también los pueden llevar para allá y después entre ellos mismos pueden hablarse dónde exactamente necesitan ir o lo que sea. So, hay diferentes formas de regresar a casa si no de verdad viven aquí en Carolina del Norte. Y allí mismo Ben puso dónde poner o dónde registrarse para esos mensajes del ECU Alert. So, thanks Ben. um, y hay otras cosas de lo que pueden traer, hablando de la mudanza y todo eso. Cada dormitorio incluye una microonda y un refri chiquito. Eso es algo que no se tiene que preocupar. Entonces, si quiere traer sus maruchanes o, no sé, tener helado en su refri, eso lo puede hacer su estudiante. Um, Eso está incluido y también para lavar su ropa no es algo extra que tiene que pagar. Cada dormitorio tiene su propia, ¿cómo se dice? Lavandería. So allí mismo van a pueden lavar su ropa. Sí tienen que traer su propio, um, como su Downy, cualquier jabón que quieran usar, pero sí es algo necesario. Pero además de eso, eso está gratis. Um, También cada dormitorio tiene un lugar donde pueden descansar, inmediatamente pueden tocar el piano. Cada dormitorio tiene algún lugar para que los estudiantes vayan y toquen el piano o si quieren cantar, que canten. Tienen al menos una tele o un patio afuera para disfrutar. So, hay muchas opciones aquí. um, Cuando ya empiecen a agarrar sus clases y conozcan quién es su consejero de clases o su advisor, van a poder a ver qué libros necesitan o van a necesitar. La cosa con eso es que no tienen que comprar esos libros exactamente. Haley or Ben, could you put down like the Dowdy link in the comments? So, con los libros, vendemos un montón de esos libros allí en Dowdy y el dinero que se usa, el dinero de esos libros se usa para becas. So, se regresa automáticamente a la universidad. Pero a veces, no voy a mentir, si es un poquito caro. So, agarrando libros de, no sé, Amazon o de Chegg. Estos son sitios de web donde sus estudiantes pueden comparar precios para agarrar el precio mejor, porque como todos hispanos, si queremos guardar ese dinero extra que si no lo tenemos que usar, pues no hay que usarlo.
Pero Dowry, comprar sus libros de Dowry sí es algo que ayuda a los estudiantes, pero si puedes guardarte ese dinerito, guárdatelo. Siempre compara precios porque no todas las veces no siempre tienes que comprar los libros. A veces dice que si lo requieren, pero a veces ni lo abren. So, si te puedes guardar esos $100, que se lo guarde. Um, Diferentes cosas que tenemos también aquí para que sus estudiantes tengan todas las oportunidades para graduarse en tiempo en esos 4 años. Tenemos algo que se llama Career Services. Eso es donde servicios de carrera, donde los estudiantes pueden ir y hablar con alguien para ayudarle con su resumen. Si necesitan agarrar o están buscando ese empleo en la escuela o quieren buscar empleo ya después de que cuando se gradúen, pueden usar eso. Es completamente gratis. También si sus estudiantes no de verdad les encanta escribir sus ensayos o no es algo que es su favorita cosa, lo que pueden hacer es pueden ir al centro de escritura, nuestro Writing Center, y allí mismo van a poder agarrar a alguien que les ayude para no exactamente escribir sus ensayos, pero que les ayude a entender qué está bien y qué no está bien cuando escribiendo esos ensayos. Um, si necesitan ayuda con hablar con gente, así en espacios como así o enfrente de otra gente, persona a persona, se puede usar el centro de comunicación, el Communication Center, y allí mismo hacen o entrenan sus estudiantes con personas que pueden hablar muy bien enfrente de otras personas, y no exactamente los ponen enfrente de un grupo de 100 personas. Es sería como una persona enfrente de mí y yo misma. Y allí solo estamos hablando de um, de qué puede mejorar su estudiante cuando esté hablando con otras personas. Um, Sé que ahorita mi español no es el mejor porque no de verdad tengo con quién practicar aquí en Greenville. Mi familia está donde está, pero si tuviera mejor uh, comunicación para presentar en español, pues me iría mejor, ¿verdad? Pero siempre hay que empezar en algún lado. Déjame ver, con lo que está pasando ahorita, no sé si le han dicho a sus estudiantes, pero todas nuestras clases van a empezar el 10 de agosto, va a ser 2 semanas antes de lo que íbamos a empezar. En vez de empezar el 24 de agosto, ahora vamos a empezar el 10 de agosto. Pero no se preocupe de eso. Sé que va a ser un poquito más rápido, pero sus estudiantes van a acabar con todas sus clases de otoño, si no me equivoco, el 25 de noviembre. No me acuerdo exactamente qué día es. Ok, es un miércoles, pero empiezan el 10 de agosto y acaban el 25 de noviembre. Pero este semestre va a estar, lo van a cortar en mitad casi. Básicamente van a empezar el 10 de agosto con algunas de sus clases, van a acabar con la primera mitad el martes, el 29 de septiembre, que es un martes, y después empiezan otra vez la semana que viene y acaban el 25 de noviembre. Ya para su semestre de primavera empiezan, tengo que averiguar esto, el 1 de octubre y acabarían el 25 de noviembre. Oh no, perdón. Lo tengo aquí. Empieza el 19 de enero y acabaría el 6 de mayo. Y eso es para el semestre de la primavera. Este año va a pasar un poquito rápido
y va a estar un poquito más corto, pero las clases va a estar igual como si lo estuvieran en su, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra. Como si todavía estuviera en su preparatoria. So va a ser mínimo 1 hora y media por cada una de sus clases o hasta 2 horas, que no debe de ser tan mal, pero lo tenemos que hacer así para uno tener menos estudiantes por clase y ayudar que no tengamos más riesgo de corona, de corona. So, eso es lo que estamos tratando de hacer para ayudar y no dejar que algo más pase, porque sabemos que supuestamente hay otra ola de corona que va a pasar, pero lo que queremos hacer es que no pase, que no pase eso. Um, Tenemos más de, si no me equivoco, 175 organizaciones. Ben and Haley, can you put in the Engage link as well? I just remember that one. El sitio de web que le estoy diciendo ahorita es Engage, y esto significa, o es donde sus estudiantes van a poder encontrar organizaciones, no nomás de latinos, pero también cualquier otra organización que tenemos. Tenemos, como les dije, más de 175 en el campus, y si sus estudiantes no encuentran algo de que quieran hacer o que les interese, que a veces pasa, pueden hacer su propia organización, y es algo que pueden usar en su resumen. Lo pueden usar como si fueran el presidente de su organización nueva. Es algo que pueden poner en resumen y se ve muy bien para los empleados después. Todos los sitios de web los vamos a poner aquí en los comentarios. Es algo que yo siempre recomiendo que los vaya a checar, porque uno nunca sabe qué exactamente va a encontrar allí. Les queremos dar todas las oportunidades posibles a nuestros estudiantes para tener éxito. Queremos que vengan aquí, hagan sus estudios, tengan una experiencia bonita y después se gradúen en 4 años. No es que los queremos sacar de aquí, pero queremos asegurarnos que estén aquí y no gasten más dinero de lo que tienen que gastar, y que tomaron estas oportunidades gratis que les dimos. Todo lo que he mencionado no es algo que tienen que pagar extra. Siempre hay un modo de agarrar cosas aquí gratis porque ya lo están pagando. Déjame ver qué más puedo hablar. De verdad no tengo mucho más, pero si tienen preguntas después de que oportunidades o recursos que yo les puedo dar, nos pueden contactar, o nos pueden contactar aquí con este sitio de web otra vez, o me pueden buscar. Otra vez, me llamo Stephanie Molina. Yo trabajé orientación por 2 años. Mi amiga Valeria, Ben y Haley siempre están aquí para ayudarlos. Si necesitan algo, solo pónganse en contacto con ellos y ellos me pueden poner en contacto con ustedes. Yo estoy aquí para servirles, o cualquier cosa que necesiten, estoy para ustedes. Espero que cubrí todo lo que necesitaba cubrir, pero si se me olvidó algo, no se preocupen. Vamos a tener otro evento en español, pero esta vez lo va a tocar a Valeria, ella va a estar dando la presentación. Si necesitan cualquier cosa que necesiten, por favor no tengan miedo de decirnos qué necesiten. Estamos aquí para ustedes. Pero gracias por estar aquí. Este evento era definitivamente algo diferente, pero espero que les gustó y que mi español no era tan terrible.
y que mi mamá no vea este video, pero ahí después nos hablamos. Gracias por todo. Disfruten su día.